Para Juan Fernando López Aguilar, 2009 se llama ¿cómo? Europa. Y Europa es España, Europa es Canarias y Europa es gente de carne y hueso. Europa son personas que tienen problemas que ya no pueden ser resueltos exclusivamente en el ámbito municipal, aunque merezca la pena ir a las urnas cuando se trata de decidir los ayuntamientos, ni exclusivamente en el ámbito autonómico, y merece la pena ir a las urnas cuando se trata de decidir el gobierno autónomo, ni tampoco en el ámbito nacional. Por tanto, aunque merece la pena ir a las urnas cuando decidimos el gobierno de España, solo se resuelven en el ámbito europeo y por eso va a merecer la pena ir a las urnas en el ámbito europeo para decidir el Parlamento Europeo que queremos, el Parlamento Europeo en el que nos vamos a sentir reflejados, y estoy convencido de que la sociedad española va a agradecer un Parlamento Europeo que sepa salvaguardar el ADN europeo, que tiene muchísimo que ver con nuestros derechos sociales, nuestro bienestar, lo que nos ha hecho Europa y diferentes al resto del mundo. Queremos que así siga siendo y siga siendo mucho mejor en el próximo 2009 y en el futuro inmediato. ¿Por qué va a ganar las elecciones europeas usted? Porque representamos valores mayoritarios y porque además contenemos las respuestas adecuadas a una crisis que tiene muchísimo que ver con el fracaso y el colapso de las de la derecha. El recetario de la derecha no solamente se ha probado muy hipócrita, porque alegando neoliberalismo han llevado al mundo al borde del abismo para satisfacer la codicia de unos pocos, pero luego no han tenido ningún recato en pedir la socialización de las pérdidas, los mismos que han invocado la privatización de sus ganancias cuando les ha tocado disfrutar la etapa de las vacas gordas. Esta crisis, que es una crisis muy cierta, muy real, está sacudiendo al mundo, pero sobre todo y de forma muy dura a los que menos tienen, a los que más tienen miedo a la intemperie, a los que más tienen que perder cuando llegan las vacas flacas. Por eso, este es el momento de las respuestas socialdemócratas que aseguran el prestigio de los poderes públicos y su capacidad de proveer, de asegurar protección a los que se sienten indefensos frente a la ley del más fuerte y a los que creen que las políticas socialistas son las que van a poner de nuevo al autobús europeo en la carretera con velocidad de crucero y con sentido de propósito. Precisemos un poco más. En esta situación de crisis, ¿Europa para qué sirve? ¿Qué nos da Europa? Ha llegado la hora de superar la visión cortoplacista, muy entendible, pero de poco recorrido, de Europa como un cajero automático, que provee dinero a través de fondos estructurales y de cohesión, y que nos ha servido en España durante estos 20 años de incorporación a la Comunidad Europea mucho y muy bien, porque efectivamente hay muchas carreteras, muchos aeropuertos y muchos hospitales que llevan la firma de Europa, pero Europa es mucho más que eso. Europa ha significado para la gente de mi generación la dignidad de un pasaporte homologado con las democracias más avanzadas a las que siempre quisimos parecernos, pero también y sobre todo la garantía de que podemos acometer los retos del siglo XXI, que son retos supranacionales con largura, que están muy por delante y por encima del alcance de ninguno de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, incluso de los más fuertes, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España. No pueden hacerlo solo. Nos necesitamos los unos a los otros, coordinación y fortaleza, porque este es el siglo en el que vamos a tener que hacer frente al cambio climático, vamos a tener que hacer frente a la renovación de nuestra dieta energética, vamos a tener que hacer frente al crimen organizado que no conoce fronteras, a los tráficos ilícitos, a las amenazas globales como el terrorismo y sobre todo al sostenimiento de lo que no tiene repuesto, entre ellos, entre esos valores que no tienen repuesto, nuestro propio bienestar, que tiene mucho que ver con nuestra identidad social y nuestros derechos de ciudadanía. Por eso hace falta más Europa que nunca. Claro, la crisis lo come todo, pero hay más cosas además de la crisis económica. Europa, la convivencia, la integración, ¿cómo se encajan estos tres elementos? Encajan, y de hecho Europa no se explica si no es encajando todas esas piezas, porque Europa es diversa, babélica, plural, pero así nos gusta, así somos los europeos. Hay muchas lenguas, muchas culturas, muchas identidades y sin embargo nuestras identidades son sumatorias y compatibles, no están en conflicto entre sí. Nuestras identidades no se empeoran en la medida en que se multiplican, por el contrario, se enriquecen. Yo soy canario, soy español, soy europeo. Y desde Europa los europeos podemos ser ciudadanos de un mundo más justo y tenemos el deber de intentarlo al límite de nuestra capacidad.
Nunca hemos estado tan cerca de las injusticias planetarias y no podemos permanecer al margen de ellas, entre otras cosas porque nuestro bienestar tiene muchísimo que ver con la desigual distribución de la riqueza en el conjunto del planeta. Y si nosotros no somos capaces de tender una mano a ese mundo desesperado ahí fuera, ese mundo desesperado de todas maneras va a tocar a nuestra puerta. Está sucediendo ya, por eso nos hacemos falta los unos a los otros y por eso tenemos que marcar la diferencia desde valores irrenunciables. Y esos valores los tenemos muy incorporados en el corazón, en vena y en el cerebro los socialistas europeos. Tienen que ver con la igualdad de oportunidades, con la radicalmente igual dignidad de todas las personas, independientemente de su raza, de su origen geográfico, de su credo y, por supuesto, de su sexo, de su género, de su orientación sexual. Estamos aquí para hacer justicia planetaria y si no, no estamos para nada. Puede haber, a pesar de todo, quien piense que esto es un trámite. ¿No estaría mal recordar lo que hay en juego en estas elecciones? Cuando las urnas convocan a los ciudadanos, nunca estamos hablando de un trámite. Merece la pena apostar, aunque solo sea por nuestra propia autoestima, porque la política es el espacio que nos pertenece a todos. Y cuando nosotros renunciamos a hacerlo, la política de todas maneras se hace. Y cuando un ciudadano renuncia a ejercer su derecho al voto, la política no solamente se hace, sino que se hace a sus espaldas y le pasa por encima. Se hace en contra de sus derechos y de sus intereses. Por eso creo que el primer mensaje va a ser el de la movilización para la participación, porque de todas maneras Europa se va a hacer. Y no podemos permitir que Europa se haga contra los ciudadanos ni contra sus derechos sociales y sus esperanzas inmensamente mayoritarias. Tenemos que hacerla nosotros, los que somos los sujetos de esta construcción europea. Europa no es una galaxia exterior, Europa no es una burocracia antisocial, Europa no es una tecnocracia, Europa son problemas de gente real, de gente como usted y como yo, y que necesitan, por tanto, de un esfuerzo de construcción de la política. Y eso requiere pedagogía, participación, pero también responsabilidad colectiva, por supuesto, para eso están las instituciones, e individual en el ejercicio del derecho y, a mi juicio, del deber de votar y de apostar por una Europa mejor. Cuando Europa adopta una decisión que no nos gusta, una decisión antisocial, cuando Europa amenaza con regresar sobre sus pasos, cuando ha estado a punto, de la mano de una comisión mayoritariamente conservadora y de derechas, y de un Consejo de Ministros compuesto por ministros de gobiernos mayoritariamente conservadores y de derechas, de reimplantar la neoesclavitud en pleno siglo XXI a través de la directiva de 65 horas de tiempo de trabajo, ha hecho falta un liderazgo de izquierda. Lo ha ejercido un europarlamentario socialista español para decir no, por aquí no vamos a pasar, vamos a votar que no y la vamos a tumbar, para eso tenemos el poder de codecisión. Eso demuestra que el Parlamento importa, demuestra que importa cuál sea la mayoría en ese Parlamento y demuestra que importa el valor que se defienda desde esa mayoría en ese Parlamento, y el valor tiene muchísimo que ver con nuestros derechos sociales y de ciudadanía a los que no vamos a renunciar. Y eso no se puede hacer si no es de la mano de la gente, con gente que vota, gente como usted y como yo, que sabe lo que está en juego el próximo 7 de junio del año 2009. Juan Fernando López Aguilar, suerte. Gracias.